Gloria al Señor. Pero la razón de que la iglesia promueva cambios es porque el que vive en justicia no puede heredar el reino de Dios. Repito una vez más, no es la intención molestar, no es la intención quedar mal, porque por supuesto alguien que viva en esos pecados que la iglesia continuamente ataca, que la iglesia continuamente denuncia, no se siente a gusto, no se siente cómodo. Pero ¿por qué la iglesia promueve cambios en la persona? ¿Será que le interesa? Sí, le interesa, porque Dios le ha dado esa misión de promover cambio. Pero la verdadera razón es que por medio de la palabra, la iglesia entiende que si no hay cambio en la persona, entonces no hay herencia. No hay herencia. Y lo que la iglesia pretende es que las personas logren aprovechar esa herencia del reino de Dios, esa herencia de la salvación eterna que Dios le ofrece al ser humano. La Biblia dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, unas palabras bien importantes. 1 Corintios 15, 51, dice la palabra del Señor de esta manera. Gloria al Señor. Aún dice el 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Mire qué bonito esta expresión. No pueden heredar, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Por supuesto, eso está hablando específicamente en el momento del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, pero dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Cuando estamos hablando de sangre, estamos hablando de esa herencia de pecado que nos dejó Adán y Eva. Todos traemos esa herencia. Cuando hablamos de carne, estamos hablando de pecado, no necesariamente de la carne humana, sino estamos hablando figuradamente del pecado humano. Entonces, en pecado no se puede heredar el reino de Dios. Por eso es que la iglesia vive promoviendo ese cambio en la persona para que tenga la oportunidad de heredar el reino de Dios. También, muertos en delitos y pecados, no se puede heredar el reino de Dios. Quiero leer el texto en Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 3. Tito, capítulo 3, versículo 3 al 7. Dice así la palabra de Dios. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Note la expresión dice Pablo, nosotros también éramos en otro tiempo. O sea, no somos. Eso se llama cambio. Ser, haber sido, pero ahora no ser. Entonces la gente vive en una equivocación cuando dice, no, si Dios a todos nos ama. Y eso es cierto, pero lo cierto es también que Dios, como lo ama, quiere salvarlo. Y como quiere salvarlo, Él envía a su Hijo que entregue su sangre. Y a través de esa sangre es que la persona se acerca a Dios y le pide el perdón de sus pecados. Y mediante esa sangre sus pecados son borrados. Pero si la persona nunca comprende eso, si sigue todavía ignorante o ignorando voluntariamente el sacrificio de Cristo y no quiere cambiar su vida, entonces no será culpa de Dios si se condena, porque tiene que haber un cambio. Dice Pablo, nosotros éramos en otro tiempo insensatos. Pero sigue diciendo el texto, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó. Gloria al Señor, está hablando en tiempo pasado, nos salvó, en ese momento nos salvó. Y dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia
y por el lavamiento, otra vez, dice ahí, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por el lavamiento, otra vez lo voy a mencionar, el lavamiento, y por la regeneración en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y esos delitos y esos pecados no nos daban la oportunidad de poder acceder a la herencia divina. Pero viene la iglesia, el mismo Señor, los apóstoles, los primeros cristianos y la iglesia en todo el transcurso de su historia, la iglesia verdadera del Señor, sigue proclamando cambios. Gloria al Señor, cambios en la persona. Es decir, sigue diciéndole a la persona cuál es la voluntad de Dios para su vida. No le acomoda los pecados, no se los guarda los pecados, no se los esconde los pecados, sino que se los descubre, se los denuncia, se los ataca con la idea de que haya cambios en la vida de la persona, porque cuando hay cambios, entonces hay oportunidad de salvación. Entonces, eso es importante entenderlo.